Vamos a seguir hablando acerca de la fidelidad de Dios. Hemos empezado, ya tenemos 2 o 3 enseñanzas con una serie que le hemos titulado La fidelidad de Dios versus la infidelidad del hombre. Vemos cómo mientras Dios siempre es fiel y siempre ha sido fiel, el hombre por naturaleza, hablando del ser humano, tiende a la infidelidad. Es algo que Dios ha tratado con nosotros. Dios nos está ayudando, nos está enseñando y poco a poco nosotros hemos ido cambiando en esas áreas. Pero si usted hace un recuento antes de conocer a Dios, la mayoría de nosotros éramos infieles primeramente a Dios, ¿verdad? Porque no nos importaba lo que Él quería o lo que Él decía. Hacíamos lo que nosotros creíamos conveniente hacer. Y por otra parte, a veces defraudamos gente que depositó su confianza en nosotros. Pero hemos visto que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, fíjese, para hacernos conforme a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Bueno, Él prometió, y Él, como Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él lo hará. En aquellos que Él llamó, que Él escogió y que Él ahora está trabajando en nuestras vidas, Él nos va a llevar hasta el lugar donde Él ha prometido que estaremos con Él. Amén. Entonces, el mensaje de la semana anterior, hablamos acerca de la fidelidad de Dios en la provisión diaria. Y hemos visto cómo Dios ha sido fiel con nosotros. A pesar de la circunstancia de que muchos de nosotros en un momento dado como seres humanos pudimos haber sentido cierto temor de qué va a pasar mañana. Y que si cierran todos los trabajos y que de repente no hay trabajo y no tenemos dinero almacenado o ahorrado, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, Dios tuvo cuidado de cada uno de nosotros, ha tenido cuidado de nosotros y Él ha mostrado su fidelidad, así como lo hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto. Él les dio pan cuando tenían hambre, Él les dio codornices, Él les dio maná del cielo y Él les dio agua de la roca, ¿verdad? Y ahí miramos la provisión de Dios en su calzado, en su vestido. Yo puedo decir hoy que hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿A usted también? Pero hoy vamos a ver también la fidelidad de Dios en nuestra sanidad. Nosotros creemos y estamos seguros que Dios sigue sanando. ¿Cuántos lo creen así? Mire, lo que nosotros muchas veces perdemos el enfoque porque estamos muy enfocados en lo externo y se nos olvida mirar lo interno, que es donde Dios siempre va más allá de lo externo, va a lo interno. Le voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros cuando llegamos a la iglesia, yo llegué como 36 años, ya tiene algunos ayeres, y cuando la gente me miró, hermano, yo llegué cambiadito y llegué arreglado como era un domingo, y los domingos siempre me bañaba. Precisamente ese domingo llegué bien bañadito y cambiadito. Pero ¿qué cree? La gente que me vio, ellos pensaron, este muchacho está, bueno, vamos a hablar que todavía estaba muchacho, ¿verdad? Este joven parece estar muy sano, no tiene ni necesidad, yo creo, de venir a la iglesia. Pero Dios, que sabía y conocía mi interior, sabía qué tan enfermo estaba. Él conoce cada uno de nosotros, hermano, y cada uno en lo cual uno necesita ser sanado. Algunos llegamos llenos de rencor, algunos llenos de resentimiento, algunos llenos de envidia, algunos llenos de avaricia, algunos de muchas situaciones. Pero de todas esas, confiamos que Dios nos ha ido sanando y Él nos va a sanar. Amén. Pero también creemos, hermano, y lo hemos experimentado, que Él también nos ha sanado físicamente muchas veces. Que Él nunca nos ha abandonado y en algunas ocasiones ha permitido cosas en nuestra vida con algún propósito, y aunque en el momento no lo entendemos y nos preguntamos, pero ¿por qué yo tengo que pasar por esta situación? Los que ya hemos salido de esas situaciones, hoy podemos ver la gloria de Dios y podemos testificar que lo que yo pasé, lo que yo viví, fue para bien, ¿sí o no? Bueno, en Éxodo 15:26, mire lo que dice el Señor por medio de Moisés. Y dijo, fíjese, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Permítame orar por esta palabra y que sea Dios hablando en nuestras vidas. Padre, bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy has cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque a veces, a pesar de que permites ciertas cosas en nuestras vidas, y a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué será que estamos pasando ciertas cosas? Siempre al final tú nos das la respuesta, nos muestras claramente, Señor, qué era lo que tú querías hacer. Gracias, Padre, porque podemos ver tu mano poderosa, Señor, sanando toda dolencia, Señor, sanando toda enfermedad, tanto física, emocional como espiritual, Señor, porque tú eres Jehová nuestro sanador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel fue de que Él sería su sanador. Amén. Él les prometió que al ellos obedecerle estarían libres de todas las enfermedades de Egipto. Ahora nosotros a veces queremos cuestionar a Dios y queremos exigirle a Dios, pero si usted es honesto, hermano, nosotros no merecemos nada. Porque si nosotros, Dios nos cuestiona y si nos confronta y nos dirá, ¿acaso ustedes han obedecido también todo lo que yo les he ordenado? Entonces nosotros tenemos que entender una cosa. Jesucristo fue el único que vino, vivió en la tierra y caminó en completa obediencia al Padre. Él es el que cumplió bien al 100% la ley. Es ahora que nosotros, por la gracia y la misericordia y por nuestra fe que hemos puesto en Jesús, tenemos derecho, Señor, tenemos ese privilegio hoy de poder ser llamados hechos o llamados hijos de Dios. Y podemos experimentar los milagros de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjense, Dios deseaba que ellos experimentaran una sanidad total y completa. Dios deseaba ver su pueblo viviendo diariamente en obediencia. Y como resultado, Él les prometió que conocerían a Jehová como Jehová Rafa. Que esta palabra Rafa quiere decir, yo soy tu sanador, o Jehová tu sanador. La palabra Rafa significa también curar, reparar, fíjese, enmendar, restaurar nuestra salud. Todas estas cosas implica esa palabra. Así es que sabemos que Dios puede curar nuestras heridas, sí. Sabemos que Dios puede reparar nuestro corazón, amén. Sabemos que Dios puede enmendar nuestro camino, corregir, sí, amén, gloria a Dios. Y también sabemos que Él puede restaurar nuestra familia. Él puede restaurar nuestras vidas y también nuestra salud. Amén. Y esa es la fe y la confianza en la que debemos de caminar los que somos llamados hijos de Dios. Que el enemigo va a venir a nuestra mente, que el enemigo va a venir a acusarnos, ni que fuera muy santo, ni que fuera muy digno. No somos dignos. Si hoy somos santos es porque Jesucristo nos santificó. Él con su muerte en la cruz, con su resurrección, Él tuvo la victoria. Y ahí en la cruz dice que Él clavó el decreto que había en contra de nosotros. Amén. Amén. Así es que hoy tenemos que vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Y debemos descansar y confiar en Dios. Amén. Amén. Si alguien le dice, pues tú no eres digno, gloria a Dios. El único digno es Jesús. Pero nosotros en su nombre nos presenta justo delante del Padre. ¿Y eso es para qué? Para que nosotros seamos más agradecidos con Dios. Porque cuando tú crees que lo mereces todo, pues entonces no tienes agradecimiento. Pero cuando entendemos que no merecemos nada y que todo es por gracia, viviremos eternamente agradecidos a nuestro Señor y Salvador. Amén. El salmista, si va conmigo al Salmo 103, versículo 1, ahí el salmista empieza hablando y diciendo que ¿quién es el que perdona todas sus iniquidades y el que sana todas sus dolencias? El Salmo 103 dice, empieza diciendo, bendice alma mía a Jehová. Esta palabra bendice es un verbo y es una forma de denominar la acción de alabar, ensalzar o engrandecer a nuestro Señor.
Es decir, cuando usted bendice, alaba y enaltece el nombre de Dios, es cuando usted proclama las maravillas. Cuando usted dice, yo era una persona que solamente pensaba en hacer mal, que hacía mal y me hacía daño y hacía muchas cosas malas, pero un día tuve un encuentro personal con el Señor Jesús y entonces yo conocí a Dios y Dios ha hecho cosas nuevas en mi vida. Dios me ha dado una nueva naturaleza y empiezas a bendecir a Dios, a hablar bien de Dios, a ponerlo en todo lo alto como nuestro sanador, amén. Entonces dice, bendice alma mía a Jehová, y luego dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, no tan solo bendecirlo con el alma, con nuestras emociones o nuestra voluntad, sino con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con todo nuestro ser. Entonces dice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, esto es lo hermoso. Si Dios es bueno y Dios es fiel y Dios nos ha sanado, Dios nos ha restaurado, Dios ha reparado nuestro corazón que ha sido quebrado muchas veces quizás. Ahora nosotros, dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué tiene que decir eso a su alma? Él mismo decirle a su alma, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a olvidarnos, hermano. Si nos tendemos a olvidar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nos volvemos malagradecidos muchas veces. Entonces, fíjese qué interesante. En Deuteronomio 6:12, yo se lo leo, dice, ten cuidado, hablándole al pueblo de Israel. Entiéndase que ahora esta palabra también aplica hoy para nosotros, porque dice, ten cuidado. ¿De qué debes de tener cuidado? Dice, de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Entiéndase de nosotros, hermano, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, y estábamos bajo la maldición también. Como muchos, estaba la ira de Dios sobre nosotros. Sin embargo, Jesucristo, con su gran amor con que nos amó, Él vino y nos rescató, hermanos. Él nos hizo unas nuevas criaturas, amén. Él nos sacó del mundo, como decimos comúnmente, ¿verdad? Aunque estamos en el mundo, como dice el Señor Jesús, nosotros ya no estamos conforme a la corriente de este mundo. Es decir, no pensamos como ellos, no creemos como ellos. Entonces, esto es algo tan importante que Él se lo vuelve a decir en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice, cuídate, otra vez, fíjese, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y el 12 le dice, no suceda, o sea, no sea que pase esto, que comas y te sacíes, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando venimos a Cristo, cuando experimentamos la gracia de Dios, y Él empieza a sanarnos, a restaurarnos, ¿verdad? Nos empieza a dar una nueva vida, empieza a venir la bendición, ¿sí o no? Empezamos a ver cómo empezamos a ser responsables de nuestro trabajo, empezar a Dios a darle sabiduría para emprender un negocio y empieza a ir bien. Pero hay gente que le va tan bien que se empiezan a olvidar del que les ha dado la bendición. Y se empiezan a olvidar de Dios, de que todo lo que tienen o lo que hasta el día de hoy logran es porque Dios se lo ha dado. Y cuando se trata de dar algo para Dios, es cuando nosotros mostramos nuestra infidelidad. Es cuando nosotros mostramos que no somos agradecidos. Y es necesario que Dios nos esté hablando y diciendo, cuídate, cuídate, porque Dios conoce el corazón del hombre, hermano. Dios conoce, mire, hermano, tristemente hemos visto muchos ejemplos, no aquí nomás en la iglesia, entre familias, entre amigos. Como dice uno, cuando necesitabas, ¿verdad? Uy, ¿cómo me visitabas? ¿Cómo hablabas conmigo? ¿Cómo me buscabas?
Pero ahora que ya no me necesitas, ahora que ya lograste, ya obtuviste lo que necesitabas, ya ni me hablas, ya ni me llamas. Y ahora me cortas hasta la vuelta. No hay gente que dice, háblame aunque no me pagues. Pero pues no seas así. Pero porque el hombre así tiende a ser, hermano. Entonces es necesario que Dios nos esté confrontando, nos esté hablando, nos esté diciendo. ¿Y sabe por qué lo hace, hermano? Porque nos ama. Y porque como un padre que ama a sus hijos, siempre los va a estar buscando exhortar, buscando guiarlos por el buen camino. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente va a hablar bien o mal de nuestro Señor, depende cómo nosotros actuemos. Le voy a decir por qué. Si yo invito a alguien a trabajar conmigo y no soy justo y no le pago lo que debe de ser, o lo trato mal, y él no conoce de Dios, pero él sabe que yo soy pastor, que yo predico la palabra, y él va a decir, ¿de veras tú eres un cristiano? ¿Y de veras tú crees en Dios? Pues yo para ser como tú mejor no voy a la iglesia. Pues ¿qué clase de Dios tienes tú? ¿Qué es lo que te enseña tu Dios? O sea, piensan que como nosotros actuamos, como nosotros hablamos o decimos muchas cosas o hacemos, así es nuestro Dios. Pero nada más lejos de la realidad. Dios es siempre fiel. Dios siempre es justo. Dios es siempre bueno. Para siempre, dice la palabra, es su misericordia, su compasión, su amor, su ternura con nosotros, ¿sí o no? El problema somos nosotros, no es Dios. El problema es el corazón del hombre que está entenebrecido, está endurecido. Porque a veces, hermanos, nos alejamos, nos descuidamos. Cualquiera que tenga un problema de salud, el doctor le dice, mira, mientras te tomes esto cada tercer día, cada 8 horas, y tú dejes de comer esto y empieces a comer así, tú vas a estar bien, todo va a funcionar. Pero si usted dice, no, me quieres meter miedo, ay, nomás quieres decirme para que no, ¿sabes qué? Vas a pagar las consecuencias. Y no le vas a echar la culpa a Dios, porque Dios te lo ha advertido. Dios, el doctor también igual, cuando vas, no le vas a echar la culpa al doctor. Él te dijo, si haces esto, si sigues las instrucciones, vas a estar bien. Usted no siguió las instrucciones, usted hizo lo que quiso, bueno, pagar las consecuencias, así de fácil, ¿sí o no? ¿Y por eso el doctor sería malo? No, es nuestra responsabilidad. Fíjese, en el mismo Salmo 103, versículo 3 sigue diciendo, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Esta palabra iniquidades también se puede decir todos tus pecados, es la palabra abón. Es la palabra también, significa maldad, tus maldades, tus faltas, tu culpa. Hermano, ¿cuántos llegamos aquí llenos de sentimientos de culpa? ¿Cuántos llegamos aquí cargando un pesar porque quizás no fuimos los padres que debíamos de haber sido? O porque quizás muchos llegamos sabiendo que no fuimos los hijos que nuestros padres hubieran querido tener. O quizás muchos no fuimos los esposos que nuestras esposas desearon tener. O esposa, quizás ustedes no fueron la esposa que su esposo deseó tener. Y nos dejamos arrastrar por el pecado y caímos en faltas y graves y nos sentimos los peores personas del mundo. Pero cuando conocimos la verdad nos hizo libres. Porque sabemos ahora que Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades. Y ahora entendemos que Jesús es Dios. Porque Él dijo, levántate y anda, tus pecados te han sido perdonados. Y ellos decían, ¿cómo puede ser este hombre que quiere? ¿Él quién es para perdonar pecados? Pero toda potestad, dice el Señor, toda potestad le fue dada en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, en todo lugar. Para que toda rodilla, hermano, en su nombre se doble delante de Él y confiese que Él es el Señor. Amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Esta palabra también, iniquidad, viene de la palabra abad, que significa doblar o distorsionar. Por lo tanto, el pecado constituye una inclinación malvada, una distorsión en la vida de los seres humanos. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos de aquí llegamos más torcidos que el árbol ese que está ahí por su casa? Y muchos decían que árbol que nace torcido, ¿qué decía el dicho? Nunca jamás su rama se endereza. Pero hemos visto que para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible, hermanos. Ustedes, no sé ustedes, pero yo sí recuerdo claramente
Cuando la vecina decía, no, su hijo ya no tiene remedio, su hijo ya no va a cambiar, no, su hijo cada vez está peor, su hijo esto, y hasta incluso quizás mi propia madre llegó a creer esa mentira y dijo, pues la verdad yo creo ya no tiene remedio. Pero no es lo que diga la vecina, hermano, no es lo que diga el médico, el psicólogo, no es lo que diga no, la última palabra la tiene Jesús. Él es el que tiene la palabra, y lo que para nosotros es imposible, para Dios siempre va a ser posible. Por eso usted y yo siempre, nunca debemos de dejar de confiar en Dios. Siempre debemos estar firmes esperando en Dios, en el tiempo de Dios. No se rinda nada más, usted siga creyéndole a Dios. Y al final dice, Él nos dará la victoria. Amén. En su tiempo, hermanos. El profeta Jeremías, en Jeremías 30, versículo 17, fíjese lo que dice: porque yo te devolveré la salud y te sanaré tus heridas. Aquí lo podemos ver literal, hermano, pero también vamos a ir más allá. Vamos a ver en lo espiritual. Yo le dije, cuando llegué, parecía sano físicamente. Sin embargo, estaba muy lastimado interiormente. Yo le decía a una hermana que platicaba con ella el otro día, porque me hablaba de que ella sufrió mucho en su niñez. Y yo le dije, es que fue el caso mío también. Yo llegué muy lleno de rencor porque sentí que abusaron, sentí que me maltrataron, sentí que mucha gente como decían en mi pueblo, ¿verdad? Como que abusaron, se agandallaron conmigo porque estaba chico, porque no tenía un papá que me defendía. Y llegué muy enfermo de esa área en mi alma, en mi corazón quebrantado. Quizás sufrimos decepciones antes de conocer al Señor. Sin embargo, Él nos ha devuelto la salud. Hablando espiritualmente, hermanos, sentimos que hoy amamos y hemos aprendido a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros, algo que era imposible para nosotros. Yo nunca se me olvida que si a mí el que me la hace, me la paga. Y hay cosas que se pueden perdonar, pero estas cosas que me hicieron jamás las voy a perdonar. Bueno, cuando fui confrontado por la palabra de Dios y me dice, si tú no puedes perdonar a los que te ofenden, ¿cómo quieres que yo te perdone? Entonces, si nosotros buscamos y anhelamos el perdón de Dios, para nosotros no es opcional, hermano. Nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Porque a través del perdón, hermano, viene la sanidad. Cuando nosotros perdonamos, somos desatados, somos liberados. Y entonces podemos vivir una vida en abundancia como el Señor lo quiere. ¿Cuántos dicen amén? Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Fíjese, Deuteronomio 32, 39 dice, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese lo que dice el Señor, yo hago morir y hago vivir. Quiere decir que en sus manos está la vida y está la muerte. Yo hiero y yo sano. Muchas cosas Él las permite, hermano. No siempre es el diablo. Ay, es que el diablo no. A veces Dios permite cosas. ¿Para qué? Para tratar con nosotros, para formar nuestro carácter. Pero así como Él nos hiere también, Él mismo luego nos sana. Y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, cuando estamos en las manos de Dios, nosotros sabemos que ahora le pertenecemos y que Él va a hacer lo que Él tenga que hacer con nosotros. Amén. Porque Él es nuestro Dios. Entonces, el salmista David, fíjese, pasaba por una situación bien difícil. En el Salmo 6, versículo 2, él hace una oración, él está haciendo una oración a Dios por sanidad. Pero él habla aquí de 3 áreas en su vida: sanidad física, emocional y espiritual. Porque todas las áreas deben de ser sanadas. Pero si o no, que humanamente nos enfocamos mucho en lo físico. Ya no, Señor, sáname de este dolor de rodillas. Pero no te preocupes porque te sane la amargura o el rencor o el odio o la envidia, lo que tengas en tu corazón. Y tenemos que revisarnos primeramente interiormente. ¿Qué necesitamos ser sanados? ¿Qué áreas necesitan ser restauradas? Para que podamos vivir plenamente la vida que Dios nos preste, ya sean 10, 15, 20, los años, los días que Él nos dé. Pero que los vivamos en armonía, ¿sí o no? ¿A poco no es triste ver una familia en un hogar y que no se lleva la hermana con la otra hermana?
a veces hijo con papás, ¿o no es cierto? Y pueden estar, ahora sí como dicen, juntos pero no revueltos. Y para hablar le dicen, mamá, dile a mi papá que se puede. O sea, no es esto, es cómico, pero pasa, hermano. Y como dice hasta en las mejores familias pasa. Nosotros en mi casa éramos bastantes y seguido nos peleamos, y nos peleamos feo. Pero algo que mi mamá siempre decía, no, es tu hermano, y tienes que hablarle, tienen que hablar, y tienes que perdonarlo, y tienen que... Era difícil eso. Me daba vergüenza al otro día verle la cara y decir, te falté ayer, te grité y te dije cosas o te golpeé. Era bien difícil, pero ¿sabe qué? Era más fuerte el amor como hermanos que teníamos. Y aparte el amor que le teníamos a nuestra mamá, y decíamos, pues sí es cierto, no podemos estar así. Entonces, fíjese lo que dice el salmista. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Entiéndase esta palabra misericordia como ten compasión de mí, porque estoy enfermo. Sáname, dice, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Entendemos que ahí está hablando de una enfermedad física. Imagínate, él andaba huyendo en las montañas que lo quería matar Saúl, y con el frío, sin comer bien, golpeándose muchas veces. Quizás, hermano, el ser humano se enfermaba, le dolía el cuerpo, aunque muchos digan que los cristianos no se deben de enfermar, hermano. No es cierto. Mientras estemos en este cuerpo, todavía vamos a sufrir algunas situaciones, pero confiamos en Dios, amén. Pero fíjese, él dice, mi alma, en el versículo 3, es la palabra nefesh, que habla como el centro de los sentimientos, los deseos y la voluntad. Dice, también está muy turbada. Ya está hablando de algo interno, algo emocional. Y luego dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Cuando nosotros nos enfermamos físicamente, puede haber una turbación en el alma, puede haber en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, que viene la duda. Y es cuando afecta lo espiritual, y después decimos, ¿hasta cuándo me vas a sanar, Señor? Ya tengo tiempo así, ya quiero estar sano. Y a veces creemos que tenemos derecho a exigirle a Dios. Pero debemos de tener cuidado, ser pacientes. Señor, no entiendo lo que esté pasando, pero sea lo que sea, Señor, yo espero que tú me des la fortaleza, que tú me des entendimiento para poder aceptar, sea cual sea tu voluntad. Y que yo, a pesar de las situaciones, yo te siga creyendo, yo siga alabándote, yo siga adorándote, yo siga confiando en ti. Porque Dios quiere que demos testimonio de Él, hermanos, en las buenas como en las malas situaciones. Entonces luego el 4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, y dice, sálvame por tu misericordia. Esta palabra sálvame también se traduce como rescátame, defiéndeme, libérame, ayúdame. O sea, Dios cuando vino a nuestra vida, hermano, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Él nos liberó de todos nuestros pecados. Él nos defendió de los ataques del enemigo y nos sigue defendiendo, gloria a Dios. Y Él nos ayuda a perseverar en la fe, seguir adelante. Y todo es por su misericordia. Qué tremendo, ¿verdad? Y le decía que la palabra misericordia significa clemencia, significa piedad, compasión, ternura, amor intenso, y por su gran fidelidad. Qué hermoso nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. El profeta Isaías, en Isaías 53:3, habla de cómo el Señor Jesús, fíjese, ahí se refiere a Jesús, está hablando del Mesías, cómo dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y este pasaje a veces es muy usado y a veces es mal usado para decretar y para declarar que como ya Jesús, Él llevó todas nuestras enfermedades, dicen, ya no nos podemos enfermar, o ya no debemos de aceptar estar enfermos. Y no estoy diciendo, hermano, que Dios quiere que estemos enfermos y que Dios se goza viéndonos enfermos. Yo quiero ser muy claro, hermano, la enfermedad es consecuencia del pecado. Cuando el hombre desobedeció a Dios, cayó, pero el plan general de Dios, el inicial, era que vivieran libres de toda enfermedad. Pero al desobedecer, entonces vino la caída y de ahí entró la enfermedad.
Usted puede hablar de enfermedades que hoy sabe, aparte de las enfermedades físicas, decíamos enfermedades internas, pero al final de cuentas todo es pecado, consecuencia del pecado. No quiero decir con eso que si alguien está enfermo físicamente es porque está en pecado, no me malentienda, sino que esto es consecuencia que el cuerpo ya está vulnerable, porque nuestro cuerpo que tenemos hoy es un cuerpo que se deteriora cada día. ¿Sí lo ha experimentado algunos que ya tienen más de 40 años? Que ya no pueden correr como cuando tenían 25. Algunos ya no pueden subir la escalera como cuando tenían sus 30 y ahora dicen, ya me truenan las rodillas. No, ya rechinan las bisagras. Bueno, porque el tiempo cobra la factura y a veces los excesos que también no nos cuidamos lo suficiente. Bueno, pero fíjense, Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué triste, ¿verdad? Ciertamente, dice, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Rapidito le explico. Cuando habla de que él llevó nuestras enfermedades, ciertamente, vamos a meter aquí las enfermedades físicas, pero hay promesas que son para hoy, pero hay promesas que son para la eternidad. Usted y yo, por la fe que pusimos en Jesús, porque hoy creemos y estamos seguros de que Él nos ha salvado, entiéndase, nos ha liberado, nos ha hecho libres, nos ha restaurado, es que nosotros tenemos la fe y la confianza que un día estaremos con Él en la eternidad. Y cuando eso pase, estaremos con un cuerpo que ya ha sido glorificado, sin relación al pecado, sin relación ya más a la enfermedad. Por un poco de tiempo, dice el Señor, mientras estemos en este cuerpo, iremos a sufrir, iremos a pasar por aflicciones. Pero Él dice, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la confianza en la que nosotros descansamos. Sí es cierto, me duele, estoy sufriendo, pero gracias porque tengo al Dios conmigo. Dios está a mi lado. Y lo demuestra a través del amor de nuestros hermanos. El amor de Dios se refleja a través de nuestro amor. Porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Eso sería una vil mentira. Amén. Entonces, mire, el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hablaba arriba del pecado. Esa es la enfermedad peor, que está muriéndose mucha gente y está llevando a mucha gente al infierno. Porque gente está enfocada en lo físico. Si le dicen que hay un curandero aquí a 300 millas, a 500 millas, pero que es muy bueno y que nomás le hace una limpia y queda como nuevo, él viaja lo que tenga que viajar. Porque él quiere sanar de su dolor, de su pierna, del dolor de su cabeza, de todo, pero Dios está interesado en sanar de esta enfermedad que trae todo mundo, hermano, desde que nace con la enfermedad que se llama pecado, y cual mucha gente se está yendo al infierno. Así es que dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿cuántos? De todos nosotros. Ahora, no es en automático, entonces todos son salvos. No, de todos nosotros se refiere a todos aquellos que hemos creído en Él. De todos aquellos que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz. Claro que primero tuvimos que haber reconocido nuestra condición, ¿verdad? Y después de haber reconocido nuestra condición, llegamos a la conclusión por medio de la palabra de que necesitábamos de un Salvador. Y es cuando clamamos a Dios y Él vino a nuestro rescate. Amén. Fíjese, el versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué hermoso nuestro Señor, ¿verdad? Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Denle un aplauso al Señor.
Apocalipsis 21:3 dice: oí una gran voz del cielo que decía, hablando el apóstol Juan cuando fue llevado al tercer cielo, oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Wow, si esto a usted no le da alegría, yo no sé, pero a mí me fascina esto. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá dolor. Dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es aquí cuando dice 2 de Corintios 5:17, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que muchos están gozando porque ya dirán, no más rechinadero de rodillas, no más migraña, no más ceguera, porque cuántos batallamos para leer, ¿ah? Una hermanita que vende champú para el pelo me dice, pastor, usted ya no tiene remedio. Y le digo, no, mi esperanza ya está en la resurrección, porque voy a resucitar con pelo y todo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Anímenme, por favor. Alguno solo creyó eso. Yo lo creo, de ahí para allá ya. Lo que ustedes crean, no me. Pero en serio, hermanos, es que póngase alegre, póngase contento. La hermana que da tanto batallar para agarrar la figura que tenía sus 18, 20. No sufra tanto. En la resurrección vamos a hacer la Barbie ahí. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 2:21, fíjense lo que dice. Primera de Pedro 2:21. Vemos ahí como el apóstol Pedro también nos enseña cómo hace un paralelo a Isaías 53. Y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. ¿Qué les digo, papás? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado donde andamos pisando. Porque nosotros vamos a ser ejemplo para nuestros hijos. Ellos van a ir atrás de nosotros mirando donde pisemos para pisar. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ver donde nuestro Señor Jesucristo nos va mostrando el camino para tratar de ir pisando donde Él nos indique. Porque acuérdense que atrás de nosotros hay otros que nos van imitando a nosotros. Amén. Yo le decía a un jovencito que llevé a Mexicali entre semana y pues tiene problemas, como muchos jóvenes. Pero ya tiene un hijo y le digo, piensa, porque él me decía que su papá también se la pasó mucho tiempo en la cárcel, que su papá también era adicto a la, o sea, hacía de todo, y ahora él estaba haciendo lo mismo. Digo, pues mira, el único que te puede ayudar es Dios, de veras. No la religión, porque la religión no cambia, pero Jesucristo sí cambia. Cuando hablo de Jesús, hermano, estoy hablando del verbo. Cuando hablo del verbo, hablo de la palabra de Dios. Cuando decimos que creemos en Jesús, estamos diciendo que creemos en su palabra. Y cuando creemos en su palabra, la palabra es la que nos va renovando cada día. Alguien me decía, ¿usted cómo ha podido ir cambiando? ¿Cómo ha ido? Porque al leer la palabra de Dios me confronta y la creo. Yo le decía a mi esposa, yo desde muy pequeño que iba, o sea, me refiero convertido, muy nuevo en la fe, yo creía lo que el pastor hablaba, que no era el pastor, sino que era Dios que quería hablar conmigo. Entonces yo lo recibía como de Dios, no como del pastor. Entonces el pastor decía, arrepiéntete, sea lo que estés haciendo, eso no te va a llevar a nada bueno, vas a tener consecuencias y el fin de ese camino es la muerte. Yo decía, bueno, es Dios hablándome a mí, porque yo sabía lo que estaba mal, yo sabía lo que andaba haciendo. Entonces yo lo hacía mío y digo, sí, es cierto, Señor, necesito cambiar esta área, necesito apartarme de esta situación. Y es como usted va a ir cambiando cuando usted va creyéndole a Dios. Es por eso que la Biblia siempre llama escuchar la voz de Dios, a leer la palabra de Dios, porque a través de leer va naciendo la fe en nosotros, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces al leer y leer y leer la palabra de Dios va creciendo nuestra fe. Entonces fíjese,
eso produce en nosotros una vida diferente. Va a dar frutos y va a ver usted el cambio. Entonces, eso es para la honra y gloria de Dios, no para vanagloriarnos, no para creernos más que otros. El versículo 22 dice, 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Es muy diferente, ¿verdad? Vemos la diferencia entre Jesús y nosotros, los seres humanos. O sea, nosotros somos bien dados a vengarnos, a querernos, decir, cobrar las cosas. Pero hay que aprender, hermanos, a confiar en Dios. Hay que aprender a dejar las cosas en manos de Dios. Yo había cosas que no entendía, hermano. Yo no me acuerdo cuando tuvimos la pérdida de un hermano mío que lo mataron en un baile. Nosotros, obviamente, enseguida viene uno la venganza. También ir y matar a alguien de su familia. Y luego dice mi mamá, no, hijos, hay que dejar las cosas en manos de Dios. Que Él va a darle el pago a cada quien. Y mi mente me decía, sí, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo Dios va a hacerlo? ¿Cómo Dios? No sabemos, hermano, pero Él es justo. Él es justo. Y Él sabe, hermano, porque al fin de cuentas nosotros también somos injustos. También nosotros cometemos errores. También nosotros fallamos. Y a veces queremos hacer justicia en nuestras propias manos, como si nosotros fuéramos, ahora sí que los más perfectos. Pero sabemos que Dios es el único que puede juzgar justamente. Amén. 24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? ¿Quién llevó nuestros pecados? Jesús. Dígalo conmigo. Jesús. ¿Dónde? En su cuerpo, sobre el madero. ¿Para qué, hermanos? Ahí dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Ahí ya vio cómo le trae la respuesta de Isaías. ¿De qué fuimos sanados? El pecado. El pecado que hay en nosotros. Póngale todas las enfermedades que quiera ahí, pero al final de cuentas se acaba todo en el pecado. Dice, por cuya herida fuiste sanados. Y termina diciendo el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. A ver, dígame. Amén. Sí, aunque no diga. Seremos ovejas descarriadas. Y algunos todavía de repente el Señor nos tiene que dar con la vara de la corrección, ¿verdad? Para que vuelvamos al redil. Porque seguimos siendo como el pueblo de Israel, duros de cerviz, duros de entendimiento. Dice, pero ahora, fíjese, ahora, diga, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Si gusta ponerse sobre sus pies, no puedo pedirle que quizás venga al frente, pero sí puedo orar por usted ahí donde está. Si alguien necesita oración, alza su mano nada más. Y aquí vamos a orar. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Alguien más necesita que ore por usted? Vamos a orar por todos en general, pero especialmente por alguien que tenga algún problema de salud, que Dios quiere también que Dios sane su cuerpo, ¿por qué no? Si Él es Dios, ¿verdad? Y Él puede hacer lo que quiera con quien Él quiera. Usted y yo solamente estamos llamados a creerle a Dios. Amén. Y ponernos en sus manos. Y vamos a decirle, Padre, bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Padre, gracias por tu gran amor con que nos has amado. Gracias, Señor, por pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias porque ahí llevaste todas nuestras enfermedades, sanaste todas nuestras dolencias, Señor. Y aunque a veces sufrimos algunas enfermedades físicas, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, Señor. Y a unas personas que a veces han creído en ti y en tu soberana voluntad decides llevártela, Señor. Nosotros a veces creemos que podemos reprocharte y decirte por qué no la sanaste. Pero si pudiéramos abrir los ojos y ver con los ojos espirituales,
nos daríamos cuenta que esa persona ha obtenido la sanidad total y para siempre. Que esa persona está contigo en ese lugar que tú tienes para nosotros, Señor. Ese lugar donde no hay más tristeza, no hay más llanto, no hay más dolor. Donde tú mismo, Señor, has enjugado toda lágrima de sus ojos. Que ahora está gozándose plenamente en la presencia tuya, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor, si tú nos amaste primero? ¿Cómo no perdonar si tú nos has perdonado todo, Señor? ¿Cómo no creerte a ti, Señor, si tú creíste en nosotros, aun cuando no lo merecíamos? Gracias, Señor. Dígale con sus propias palabras, gracias, Señor. Gracias por tu cuidado. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y tú sabes, Señor, lo que están padeciendo. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú liberándolos, que seas tú haciéndolos libres de cualquier ataque del enemigo, cualquier ataque a su mente, cualquier mentira del diablo de que les haga creer que no tienen remedio. Tenemos al mejor doctor de doctores, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Pastor de Pastores. A Él sea la honra y la gloria, Señor. Así que, Padre, confiamos que tú tienes todo en control y pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que levantaron su mano, clamando por sanidad, ya sea física, emocional, espiritual, Señor, sea lo que ellos necesiten, Señor, porque tú sabes mejor que yo qué es lo que ellos necesitan, Señor. Así que, Señor, yo confío en tu amor y en tu misericordia. Y yo te pido, Señor, que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de ellos. Gracias, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Un aplauso al Señor.